Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro programa de diagnóstico y debate. Ustedes saben que abarcamos distintos temas en general respecto de lo que ocurre en nuestra sociedad en particular. Y en este caso particular, valga la redundancia, vamos a hablar de una fundación, que es la Fundación Surcos, y vamos a saber de qué se trata. Para ello entonces convocamos a su fundadora, la doctora Alejandra Sánchez Cabezas, que es médica especialista en ginecología, además máster en epidemiología, ahí salió bien, ¿no? Y además está con nosotros Manuel Aguilera, que es licenciado en sociología, con quienes vamos a conversar un poco de lo que es la misión de Surcos. Primero, ¿qué es Surcos? Después, de lo que es la misión y de alguno de sus proyectos en particular. Así que, mi estimada doctora, gracias por venir. No, muchas gracias por invitarnos. Pero, por favor. Es un honor. Lo mismo. Gracias por la invitación. Así que vamos primero a lo que es Surcos. Bueno, Surcos es una organización de la sociedad civil que nació hace 20 años con la idea de complementar las acciones que hacemos desde el sistema de salud en pos de mejorar las condiciones de salud de las poblaciones, sobre todo las poblaciones más vulneradas. Como usted muy bien dijo, yo soy ginecóloga, docente universitaria, hice la carrera que hacemos todos los médicos hasta que después de bastantes años de estar recibida me di cuenta que el impacto que tenemos los médicos sobre la salud de las poblaciones no supera el 25%. Entonces empecé a indagar qué era lo que había que hacer para completar el impacto que nosotros tenemos sobre la salud, y a raíz de esto nació Surcos, que lo que hace es complementar las acciones que desde el sistema de salud se hacen y acercar a las poblaciones a los sistemas de salud. Por eso además especialmente agradecemos esta invitación, porque nos parece que quienes forman parte de la Cámara en términos de diagnóstico y tratamiento pueden ampliar su mirada y su impacto en la sustentabilidad de sus acciones, pensando acciones de este tipo. Me parece brillante. Digamos que hay distintos proyectos, distintas actividades. Es tu tarea ahora, como sociólogo, desde la ampliación de la sociedad muy particular, así que... Sí, cuando miramos la salud a nivel individual, cuando vemos por qué una persona se enferma, que es la tarea del médico, en general los motivos por los cuales esa persona se enferma son variados, pero son distintos que cuando miramos por qué una población se enferma, ¿no? Por qué una comunidad tiene problemas de salud específicos que no tiene otra comunidad. En general, estas cuestiones tienen que ver con las condiciones materiales de vida, tiene que ver con las condiciones ambientales, tiene que ver con cómo son los vínculos, cómo son las familias, cómo son las relaciones dentro de esa comunidad. Y para volver un poco más concreto, por ejemplo, el año pasado nos convocó el gobierno de la ciudad, ¿De Buenos Aires? De la ciudad de Buenos Aires, porque habían detectado que había un problema de contaminación por residuos en las villas de la ciudad, digamos. Este es un problema sobre el que venían trabajando hace ya muchos años, pero necesitaban una nueva mirada. Nosotros estuvimos durante el año pasado haciendo distintos periodos de diagnóstico y a la vez distintas pruebas piloto para tratar de ver cómo se podía trabajar no solo con los organismos del gobierno, sino también con la comunidad, con las cooperativas, con las escuelas, con los referentes comunitarios, con las organizaciones barriales, para tratar de encontrar nuevas soluciones a esta problemática. Y nosotros lo que vimos es que había una oportunidad para empezar a gestionar los residuos, a ver qué hacíamos con la basura de estas comunidades, cómo gestionarlos de nuevas maneras. Y empezar a trabajar, por ejemplo, con los cartoneros, trabajar con las cooperativas de reciclado, para ver que ahí había una oportunidad única para mejorar la disposición de los residuos y sobre todo mejorar las condiciones ambientales, que la gente cuando saliera a la calle no rebalsaran los contenedores, porque eso después trae ratas, trae multiplicación de enfermedades por vectores, trae una contaminación del espacio público, trae una pérdida de las plazas, todos esos espacios públicos recreacionales, esos espacios verdes que tanto nos faltan en las ciudades, perderlos por un sistema de recolección que colapsa. Entonces ahora estamos trabajando con el sistema de salud de la ciudad, con el sistema educativo, con el sistema de recolección de residuos, con la política social del gobierno de la ciudad, para generar redes de articulación y de trabajo de manejo de los residuos que no pierdan de vista que para mejorar la salud de las comunidades tenemos que mejorar también cómo vivimos, el espacio que habitamos. En algún momento en la ciudad hubo un proyecto como para que estos contenedores estuvieran bajo tierra, porque efectivamente no es solamente en determinados círculos o determinados segmentos
de la capital donde se da este problema, sino también en los grandes barrios también existen contenedores en la calle donde se generan también este tipo de cosas, porque llega un momento en que no se sacan a tiempo, están llenos y hay contaminación, aunque no se quiera creer. Hubo un proyecto como para poner eso debajo tierra que no prosperó aparentemente por una cuestión económica. Yo no sé en qué estado ustedes están investigando el tema. En realidad, digo, para volver al inicio, me parece que hay una cosa interesante que usted trae acá, que es, hay muchas veces que hay proyectos para cuestiones puntuales. Si no hay una intersectorialidad, o sea, si no hay una unión entre distintos sectores, impulsando las transformaciones que son necesarias para que las personas sobrevivan, estamos hablando de que las personas sobrevivan y se enfermen menos, por lo general estos proyectos suelen fracasar. Digo, porque una de las cuestiones que nosotros desde Surcos aprendimos y que a lo largo de mi carrera profesional como médica, digo, está como muy marcada, es nosotros tendemos a mirar sectores. Se mira educación, se mira salud y cuando dicen, pero ¿cómo? Pero ustedes hacen salud, pero están con educación, están con desarrollo social. Entonces, nos parece que lo interesante que nosotros podemos aportar es esta mirada intersectorial de unir y decir, yo lo que hago bien, por ejemplo, es hacer diagnóstico. Bueno, ¿y cómo puedo poner esto al servicio de esta comunidad? Para que ingresen a la cadena de diagnósticos y de prevención de enfermedad, pero también para que nosotros seamos capaces de ver qué otras potencias tenemos nosotros como servicio de salud para mejorar ampliamente la comunidad. Por ejemplo, si hablamos de basura, quizás haya otras cuestiones que los centros de diagnóstico puedan también hacer el aporte. Y que si uno está dentro, digo, y esto nosotros lo hemos aprendido a lo largo de muchos proyectos, para hacer, por ejemplo, digo, hablando de contaminación, uno de nuestros primeros proyectos en Surcos fue de acceso al agua potable o agua segura en Santiago del Estero. Y cuando empezamos a trabajar con eso, que era un tema científicamente probado, había evidencia, había políticas públicas, nacionales y provinciales, la gente de la comunidad nos enseñó otra cosa, que las comunidades más vulnerables guardaban el agua en bidones de agrotóxicos. Entonces, eso era algo que solo lo podían saber ellos. Entonces tomaban el agua doblemente contaminada, claro biológicamente contaminada y contaminada con agroquímicos. Entonces, esto, quienes sabíamos muchísimo de salud pública, no lo podemos aprender si no armábamos esta trama que acaba de comentar Manuel, que es integrando a los otros sectores. Y acá además, más allá de una cuestión de impacto y de apoyo a políticas públicas a largo plazo, que es lo que usted estaba trayendo sobre la mesa, es interesante en términos de, para los profesionales que somos más grandes, decir, uy, ahora yo todo esto lo sé y ahora puedo ir por más, y puedo ir a aprender muchas cosas más y potenciar todo lo que nosotros ya estamos haciendo. Sobre todo porque esto que estamos hablando, que es muy trascendente para el bienestar de la sociedad, en algunas partes del mundo, todo lo que es desechos, basura, se reciclan de manera tal de que vuelven a ser utilizados para otro tipo de cosas que son trascendentes e importantes. Nuestro país todavía no ha desarrollado ese aspecto que contribuiría de algún modo a ayudarlos a ustedes a tratar de evitar que existan estos focos específicos donde hay mucha contaminación y lo que trae aparejado. Ahí, sí, bueno, ahí esto es, sumando por ejemplo, el ejemplo de Santiago del Estero es muy pertinente para pensar también lo que pasa en las ciudades. La gestión de los residuos es un problema en todas las ciudades del mundo, sobre todo en las ciudades de países en vías de desarrollo. La ciudad de Buenos Aires tiene más o menos 3 millones de habitantes, de los cuales más o menos, haciendo grandes números, viven villas y asentamientos. Son 300.000 personas. Y acá lo que hay que entender es que lo que nos sirve para el resto de la ciudad no nos sirve para villas y asentamientos, porque las cuadras no son iguales, el trazado urbano no es igual, pero además tenemos una oportunidad acá. En las villas y asentamientos, en toda la ciudad, pero esa gente vive en villas y asentamientos, hay miles de personas que viven de los residuos. Respondiendo a lo que preguntaba antes en relación a enterrar los contenedores, nosotros creemos que no es la solución más pertinente para la ciudad de Buenos Aires porque estaríamos dejando a miles de personas sin su sustento diario.
Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si en vez de esas personas, ese cartonero, esas cooperativas, en vez de estar revolviendo los contenedores de basura, empeorando el sistema, pero sobre todo enfermándose y trabajando en muy malas condiciones? ¿Qué pasa si todas las personas separamos los residuos en nuestras casas y todo el cartón, el plástico, se lo damos separado a un cartonero? Es una solución muy sencilla, intuitiva, casi de sentido común, pero que tiene un impacto drástico y dramático. Primero, en la calidad de vida y en las condiciones de trabajo de esas personas. Segundo, en las condiciones ambientales, porque es menos basura que llega al contenedor y no hay nadie revolviendo los contenedores. Y tercero, en las cuentas públicas. Le estamos ahorrando al gobierno de la ciudad. Nosotros hicimos una estimación de que podemos ahorrarle al gobierno de la ciudad entre 300 y 500 millones de pesos por año, solo implementando políticas en villas, solo en villas, muy sencillas, trabajando con la gente, con la comunidad, con los cartoneros, capacitando a los vecinos, entregando bolsas de residuos, mejorando las condiciones de vida de la comunidad y además ahorrándole plata al gobierno de la ciudad, digamos. Es un sistema que cierra por todos lados. Ahora, esto no lo puede diseñar solo un político en su oficina. Esto es necesario trabajarlo con los cartoneros, trabajarlo con las cooperativas, trabajarlo con los vecinos, que al igual que los vecinos de Santiago del Estero, son los únicos que conocen cómo funciona esto en el cotidiano, en el día a día de las personas. Esto que vos decís con tanta vehemencia y que es tan importante y que de algún modo está relacionado con lo que has estudiado en tu vida, tiene que ver también con un aspecto de lo que estudiaste, que tiene que ver con la idiosincrasia de la gente, con la sociedad, con el hombre en particular. Y entonces hay que diferenciar también las sociedades en las cuales se quieren aplicar las cosas. Nuestra sociedad es muy particular. Los argentinos somos particulares. A lo mejor no tenemos tanta educación o no le damos tanta importancia a esto que es ordenar, educar, este tipo de cosas. Entonces el trabajo es doble, ¿no? Sí, pero déjame un minutito porque hay una cosa que, más allá del tema, me parece que hay una cosa que trae Surcos que es interesante, que va en la línea de lo que usted dice, es la gente sabe más de lo que puede implementar. A veces son las condiciones sociales que impiden que uno pueda implementar estas cuestiones. Entonces, esto que Manuel está contando tan gráficamente y tan bien en temas de manejo de residuos, nosotros lo implementamos en manejo de enfermedades endémicas, en prevención de embarazo no intencional, en salud materno-infantil, en prevención de violencia de género. Digo, es un sistema de hacer salud, de integrar y de diagnosticar, porque nosotros no somos especialistas en temas ambientales, pero eso es lo que le preocupaba a esa sociedad. Entonces, por eso nosotros buscamos esta estrategia de construcción colectiva. Y las culturas son construcciones colectivas. Y la única manera de cambiar culturas en salud y en cualquier otro tema es construir colectivamente. Es enseñando. Además, identificando las oportunidades. Nosotros, cuando empezamos este proyecto, nos decía, ya es muy difícil que la gente de clase media recicle. Lograr eso en villas va a ser prácticamente imposible. Nosotros hicimos un primer piloto, medimos el impacto a los 6 meses, el 85% de los hogares estaban separando sus residuos. Esos números no los encontramos en la ciudad formal, en el resto de los barrios. En Palermo la gente no separa tanto, porque en Palermo la gente no tiene problemas de residuos. En las villas sí. En las villas la gente conoce los problemas y viven con un cartonero, el vecino es cartonero, saben que la solución viene por ahí. Me parece brillante el trabajo que están haciendo. Ojalá que el éxito corone el esfuerzo, que eso es lo más trascendente. Muchas gracias. Yo creo que lo bueno es que además hay muchas otras personas que pueden ser parte de esto, sumándose, y trabajando en su comunidad, que